¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien, cierto? Aquí lo voy a dejar acá mejor. Ya. Así nomás, porque como somos poquitos, capaz que no sea necesario el micrófono. ¿Ya? Bueno, hoy quiero que leamos una palabra. Vamos a seguir con el libro de los Hechos. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 6. Ya vamos en Hechos 6. Hechos 6, que es la vida de los discípulos de Jesús. A partir de la muerte y resurrección de Jesús, comienza el accionar de la iglesia. El accionar de la iglesia en donde toda la gente, que a partir de la predicación de la palabra, la gente empieza a creer en Jesús y a seguirlo. Vamos a ver la vida de los primeros discípulos. Hemos visto la vida de los primeros discípulos, de hecho. Así que Hechos, el libro de los Hechos es un libro maravilloso, porque va a ir narrando la historia de lo que pasa a partir de la vida de Jesús, a partir de la muerte y resurrección. Entonces va a ser un tiempo muy lindo, es un libro en donde te hace crecer mucho y en donde también nos ayuda a tomar ciertos parámetros de cómo debemos vivir en comunidad. Dios quiere que vivamos en comunidad y creo que eso es muy importante. ¿Por qué es necesario vivir en comunidad? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta, no sé usted, que no podemos solo. No podemos solo con muchas cosas, con muchos aspectos de nuestras vidas. Nos vamos a dar cuenta que no podemos solo. Hay cargas difíciles de sobrellevar, hay debilidades difíciles de sobrellevar, hay momentos, situaciones difíciles de sobrellevar, y Dios pensó en la iglesia para una comunidad que se encuentre con Él, pero también que puedan crecer. No una comunidad estática, no una comunidad solamente que conozca a Dios para decir, uy, qué linda experiencia tuve con Dios. Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos han tenido alguna experiencia con Dios? Probablemente usted me va a decir, mira, yo tuve una experiencia con Dios no sé cuándo y para mí fue muy lindo. Pero ¿saben qué? Dios quiere que nosotros sigamos viviendo experiencias y sigamos teniendo experiencias con Él continuamente. No solamente una experiencia que te marcó en el pasado o que tú dijiste, uy, qué linda experiencia que tuve. Un día entré a la iglesia y un día el Señor me tocó y me puse a llorar y fue tan lindo, fue tan especial. Pero la verdad es que Dios no solamente quiere que cada vez que sientas la presencia de Dios llore, sino que tu vida sea transformada y tú lo puedas conocer. Primero que lo puedas conocer y después que tu vida pueda ser transformada por medio de él. ¡Wow! Varios de acá nosotros podemos decir que Dios ha transformado nuestras vidas y nosotros hemos podido decir, yo por lo menos puedo decir por testimonio de que yo no he podido solo, no puedo solo, Dios me ha ayudado, pero también una comunidad de fe que me ha ayudado a sostenerme, que me ha soportado, que me ha ayudado. Dios ha puesto gente en comunidades de fe para que hoy por hoy esté acá. Para que hoy yo pueda estar acá. Eres resultado de oraciones. Eres resultado de personas que alguna vez derramaron una lágrima por ti. No sé si lo habías visto desde ese aspecto. Eres resultado de oraciones. Eres resultado de personas que no solamente se preocuparon por ti, sino que también se ocuparon de ti. ¿Cuánto tiempo, cuando los miro a ustedes, digo, cuánta gente invirtió tiempo en estas personas que están acá presentes? ¿Cuánta inversión de gente que hoy no está, que pasó por tu vida y que ha invertido tiempo en ti? Entonces la comunidad de fe llega a ser una cuestión sumamente importante y Dios les deja una promesa, Dios les deja más que una promesa, Dios les deja, es un mandato promesa. Dios le dice, Jesús les dice, hagan discípulos a todas las naciones, hagan discípulos, enseñen, predíquenme palabra, pero también hagan discípulos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hoy vamos a leer un poquito, van a ser solo, si no me equivoco, 7 versículos, ¿sí? Hechos capítulo 6, del 1 al 7. ¿Lili?
Perdón, que aprovechando que somos poquitos. Ese y después fin, que somos poquitos. Ya. Hechos, ¿lo tienen? O si no, lo pueden leer ahí. Lili lo va a poner. Hechos 6. Hechos 6, del 1 al 7. Y dice así. Lo voy a leer en NTV. Y dice así. ¿Lo pusieron? ¿Lili? ¿Puedes ponerlo? ¿Ah? ¿No? O si no, venga, no importa. Venga. Acá lo leemos, son solo 6 versículos. Así que dice así. No importa. ¿Se escucha, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces dice así. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, en muchos de los sacerdotes judíos que también se convirtieron. Muy bien. Entonces, a partir de esta palabra, lo primero que te quiero conversar es que no se puede vivir como el llanero solitario. ¿Alguien vio la película El llanero solitario? ¿No la vieron? Yo tampoco me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo bien de la película. Ya. Pero el título nos da una idea, ¿no? Es decir, un tipo de personaje que vive solo, que dice, yo puedo solo, yo puedo vivir solo, yo no necesito de la ayuda de nadie, ¿no? Y la verdad es que es difícil vivir por lo menos una profunda espiritualidad sin de la manera en que, como un tipo de llanero solitario. Es muy difícil vivir una espiritualidad solo. Es difícil encontrarse con Dios sin tener a personas que te ayuden a acercarte a Dios. No sé cuántos de ustedes conocieron a Dios por medio de una persona. La mayoría de nosotros conocimos a Dios por medio de una persona o por medio de una comunidad de fe. Un porcentaje muy menor, muy menor, conoció a Dios por medio de la radio, por medio de la televisión. Generalmente tú conoces a Dios por medio de personas. Entonces es difícil vivir una espiritualidad siendo un llanero solitario. Y el título de hoy tiene como dicha el acorde perfecto. El acorde perfecto. ¿Sabes lo que es un acorde? Yo sé lo que es, pero no sabía cómo explicarlo, así que lo tuve que buscar. Y el acorde es un conjunto de 3 o más notas musicales que se tocan simultáneamente para crear una armonía. Un conjunto de 3 o más notas musicales que se tocan simultáneamente para crear una armonía. Y fíjense que un acorde es un conjunto de notas que se tocan al mismo tiempo. Es decir, una nota sola no puede dar como resultado una armonía, justamente, una armonía. Un sol en un teclado, por ejemplo,
En la tecla sol te suena el sonido. Pero Claro. cuando tocas el acorde sol es una armonía. Exactamente. Y no es lo mismo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que una canción está compuesta por una armonía. Cuando uno escucha música, uno entiende que hay un conjunto de notas que forman una melodía y que es muy armonioso, ¿no? Entonces, fíjense que es importante que así como las notas musicales, nosotros tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en cosas, especialmente en lo esencial, para que haya un efecto positivo en nuestras vidas. Es necesario, y es ahí a lo que quiero apuntar, y es lo que veo en Hechos capítulo 6, es que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo porque hay poder en el acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Hay poder, hay resultados positivos en el acuerdo y también hay resultados negativos en los desacuerdos, en no ponerse de acuerdo en algo, especialmente las cosas que son fundamentales, ¿no? Especialmente las cuestiones que son fundamentales. Ningún gran propósito se puede cumplir solo. Fíjense esto, ningún gran propósito se puede cumplir solo. Inevitablemente necesitamos del otro. Ningún gran propósito que sea concretado se puede cumplir solo. Por ejemplo, cuando quieres formar una familia, es imposible formar una familia solo. Biológicamente, naturalmente necesitas a alguien para formar una familia. ¿Ya? Necesitas a alguien o parte de alguien. Ustedes me puedan decir, bueno, hoy día hay procesos de embarazo, procesos gestacionales en donde ya no necesitas a un hombre, ¿no? Pero aún así necesitas parte de ese hombre, ¿no? Claro. ¿De dónde llegó la inseminación? Exactamente, un donador. Lo necesitas. Exactamente. Necesitamos del otro, incluso para formar familia. ¿Cierto? Para formar familia. Es decir, y fíjense que aún cuando en el núcleo familiar, que es probablemente el núcleo más importante y el núcleo más necesario para una sociedad, necesitamos como familia también ponernos de acuerdo. ¿Se han dado cuenta ustedes que como familia, aquí todos tenemos familia, se han dado cuenta que cuando no nos ponemos de acuerdo en cosas que van a ser fundamentales, hay muchas cosas que por ahí no van a resultar con la improvisación? No sé si usted ya se dio cuenta, pero si usted improvisa en cosas que van a ser importantes dentro de su familia, no van a resultar de la mejor manera. Es decir, cuando usted está junto con alguien, no sé, planifica tal vez cuántos hijos quiere tener. Si no los planificó, por lo menos va a planificar el cuidado que va a tener con esos hijos. Va a decir, bueno, yo quiero que mis hijos aprendan esto de mí, pero también yo quiero que mis hijos no aprendan esto de mí, porque ¿cuántos reconocen que nosotros no queremos que nuestros hijos repitan algunas conductas de nosotros? ¿Cierto? Entonces, cuando queremos formar familia, necesitamos de otro. Cuando iniciamos una empresa, necesitamos de otro. Cuando plantamos una iglesia, por ejemplo con Lili, necesitamos del otro. Los grandes proyectos se consolidan con otros. Los grandes proyectos en tu vida se van a consolidar con otros. No puedes consolidar proyectos por sí solo. Los grandes proyectos se forman en conjunto. Mateo 18, fíjense lo que dice. 18, 19 y 20 dice, por las palabras del mismo Señor, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Versículo 19 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Fíjense qué interesante. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan,
mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy aquí entre ellos. Este es un tiempo, por ejemplo, en donde cada sábado nosotros nos ponemos de acuerdo para estar. ¿Cierto? Ese es un acuerdo que tenemos como iglesia hogar. Nosotros nos ponemos de acuerdo para estar. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, si dice la palabra, si hay 2 o más personas que se ponen de acuerdo para estar, incluso en cualquier cosa, mi Padre que está en el cielo lo hará. Es por eso que es muy importante que nosotros cada vez que nos pongamos de acuerdo para estar los días sábados, nosotros sepamos por qué estamos y por qué venimos y por qué nos congregamos y por qué somos parte de una comunidad de fe, ¿cierto? Porque si nos ponemos de acuerdo, entonces Dios va a estar. No solamente va a ser, sino que Dios va a estar. Dice, entre ellos. ¿Cuántos creen que Dios está entre nosotros? Lo dice Mateo 18, 19 y 20. Entonces es importante tener claridad en los acuerdos. Es importante tener claridad en los acuerdos, así como los acordes musicales, ¿cierto? Y fíjense que el versículo 1 dice, de Hechos capítulo 6, dice que los creyentes, ¿qué pasó con los creyentes? ¿Se acuerdan? En el versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué decía que los creyentes? Al multiplicarse los creyentes. Es decir, los creyentes se multiplicaban. Los creyentes se multiplicaban, decía la palabra. Pero a medida que iba creciendo las comunidades de fe, también una cosa de las que sucedía es que se generaban problemas. Habían problemas, ¿cierto? Y esto es una cuestión lógica. A medida que hay más gente, hay más problemas. ¿Cuántos son de familias grandes? Los que somos de familias grandes sabemos que los roces comienzan inmediatamente, ¿no? Más en espacios cerrados y más chicos. El COVID nos hizo darnos cuenta de cuán insoportables somos. Especialmente cuando somos familias numerosas. ¿Mm? Claro, no solamente divorcio, sino que la violencia aumentó intrafamiliar. No solamente el divorcio. Entonces, nos dimos cuenta que éramos insoportables y entonces necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces hay algo que les molesta de su familia, pero ustedes no lo hacen, no lo comunican, no lo dicen, no se ponen de acuerdo, sino que actúan como enojados? Como que ya les molestó ya. Y al final, tú, no sé, por ejemplo, que dejen pelo en el lavamanos. Yo cuando tengo pelo, a mí me da rabia esa cuestión porque yo digo, ay, tanto pelo aquí, ¿no? Y con tantas mujeres. Y si yo no lo comunico, y yo me he dado cuenta que a veces me ha dado rabia esas cosas, pero no lo he comunicado. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Y no he dicho, chicas, cuando se peinen, por favor, a la basura. No al lavamanos. Y si yo no lo comunico, tal vez ellas van a decir, bueno, a mi papá no le molesta, tal vez los pelitos míos hasta los quiere, hasta los saluda. No sé. Y si nadie reclama, y peor aún. Yo no digo nada, ellos son la cáustica nomás. Pero fíjense que es mucho mejor conversar las cosas y decir, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? Y nos ponemos de acuerdo, y al ponerse de acuerdo vamos a ver que la casa está un poco más limpia, y que eso es difícil, a veces se desarrolla cuando somos familias grandes, ¿no? Entonces el acuerdo va a traer propósito, el acuerdo va a traer resultados positivos, y mucho más, si nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Señor, Dios dice que Dios lo va a hacer. Entonces, no solamente queda en los pelitos botados, sino que les decimos a mis hijas, chicas, oremos, pidámosle al Señor ser más limpio. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor ser más ordenado en nuestras cuestiones rutinarias? Oremos, ¿les parece? Señor, queremos reconocer delante de ti que nos cuesta tanto ser ordenados, Señor.
Se lo contamos al Señor y le decimos, Señor, nos cuesta tanto ser ordenado, ayúdame, no solamente a mis hijas, porque yo también, Señor, y empiezas a orar y te empiezas a poner de acuerdo y el Señor sabe lo que dice la palabra, que el Señor empieza a colocar bendición y esas cosas comienzan a resultar. Qué maravilloso, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de unos pelos. Imagínense las cuestiones fundamentales, en las cuestiones que tienen que ver, que tienen que ver con los valores, con tus tiempos, con tus esfuerzos, con tu planificación diaria, con lo que es permitido en un hogar y con lo que no es permitido. ¿Se fijan? Entonces, maravilloso. Y la palabra dice que los creyentes se multiplicaban, pero habían ya muestras de descontentos. Es decir, los que hablaban griego, porque ahí en el siglo I habían judíos que hablaban griego y habían judíos que hablaban hebreo. ¿Ya? A esto se les llama los griegos helenistas. Hoy por hoy son los cristianos más abiertos de mente. Esos son los judíos griegos. Los judíos hebreos son los que son apegados a la ley, los más tradicionales. Los que le decían, no, aquí nosotros leemos la Biblia en hebreo, no venga ya a ponerme el griego porque el hebreo es el lenguaje de Dios. Y los griegos decían, sí, pero es que todo el mundo habla griego, nadie habla hebreo, ¿cómo vamos a hablar hebreo? Y empezaban las disputas. Y no solamente empezaron las disputas en cuanto a la forma en relacionarse con Dios, la forma en hacer comunidad, sino que aquí los griegos acusaron a los que hablaban hebreo de que a las viudas, dentro de una comunidad de fe, a las viudas se las discriminaba. En el siglo I ser viuda era algo mal visto, era algo perjudicial en cuanto a su reputación social. ¿Ya? Entonces, los apóstoles tomaron cartas en el asunto, y esto es súper importante, porque no dejaron que el pelo que estaba en el lavaplato siguiera estando, sino que dijeron, pongámonos de acuerdo, algo tenemos que hacer. Qué importante es esa frase, y es esa decisión. Algo tengo que hacer al respecto. Fíjate que si tu vida está pasando por circunstancias difíciles, una frase muy buena que tú puedes decir es algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. O por lo menos preguntártelo, ¿tendré que hacer algo? ¿Sabes qué, Esteban? Mi vida estoy cansado, me levanto cansado, me acuesto cansado y más encima sueño que estoy cansado. Me pasa. Pero algo hay que hacer. Entonces algo hay que hacer. La palabra nos enseña que algo hay que hacer. Puedo ver que hay que comunicar. Comunicaron la necesidad que había en las viudas. Si nadie lo decía, ya nadie se daba cuenta. Sí. Muchas veces nos pasa que no comunicamos lo que necesitamos. Eso sí. Creo que es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que necesito hoy? Y me siento cansada. ¿Qué es lo que necesito? Y ahí es cuando viene él a hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces, a propósito de lo que estaba hablando, a veces no sabemos qué es lo que hacer, qué es lo que hay que hacer. Y eso genera muchos inconvenientes, porque hay personas que luchan con el cansancio, luchan con el fracaso, luchan con la frustración, luchan con la depresión, luchan con su pareja, incluso con su matrimonio, y digo, ¿qué hay que hacer? Algo tenemos que hacer, pero ¿sabes qué? No sé cómo. ¿Fijan? Entonces, creo que es muy importante cuando nosotros ya tomamos la decisión de decir, algo hay que hacer, dejé pelos en el lavamano, algo hay que hacer, las viudas están desprotegidas, algo tengo que hacer, y si no sabes qué es lo que tienes que hacer, entonces comunícalo. Mucho más hay que comunicarlo, mucho más. La palabra del Señor dice que en la abundancia de consejos hay sabiduría, consulta. Pregunta, pide consejo. Eso es una muestra de humildad en tu vida. Pregúntale a alguien, oye, ¿sabes qué? Mi hija, tengo tres niñas. Le digo, mira, y lo único que se me viene a la cabeza es pelarla. ¿Qué hago? No, y me van a decir, no las peles. ¿Cómo las vaya a pelar? Van a decir, no las peles.
No, conversa con ella y otras personas, no sé si te ha pasado que a veces otras personas te va dando más claridad a medida que vas escuchando el consejo de otras personas, pero estamos frente a una sociedad incapacitada para poder escuchar. Y lo digo por todo. Estos estímulos exteriores en cuanto a la pantalla, en cuanto al celular, nos impiden fijar la atención en la escucha. Somos la generación que menos escucha. ¿Sabían eso? ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Somos la generación que menos escucha. Peor aún, somos la generación que tiene menos capacidad de poder escuchar. Y cuando me refiero a generación, no me refiero a edad, me refiero a las personas que están viviendo actualmente. Adultos, ancianos, jóvenes, niños. Los niños peor aún, porque ellos son los que pasan más tiempo en las pantallas. Somos una generación que no tenemos la capacidad de escuchar. Y eso hace muy difícil el consejo. Hace muy difícil el poder escuchar a otro. Nos vamos a encontrar con gente que se jacta, que tiene una capacidad de sociabilizar. ¿Saben que la capacidad de sociabilizar tiene que ver también con la capacidad de escuchar activamente? No solamente de que tú hables, de que tú hables y de que tú hables. No hay conversación más fome que estar con una persona que habla y no deja hablar. Entonces los creyentes se multiplicaban, había muestras de descontento. Y se pusieron de acuerdo los 12 y dijeron, tenemos que hacer algo porque nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra. Miren qué importante, iglesia. Si Dios te mandó a hacer algo, sigue haciéndolo. Suegrita querida que está de cumpleaños, si a usted Dios la mandó a servir en Iglesia Hogar, enfóquese en eso. Enfóquese en eso. Enfóquese en lo que Dios le mandó y no en lo que Dios no te mandó. ¿Se fijan? Si tú entiendes, Dios te está haciendo entender que esta es una temporada para que estés con tus hijos, estás con tus hijos. Tienes que estar con tus hijos. A veces nos encontramos en situaciones en donde, y lo hemos conversado con Lili, en donde, esta semana los niños hemos estado con muchas cosas. ¿Te acuerdas, Lili? Y te dije, Lili, suspendamos esta actividad. Tú, porque tú, como estás más afuera que yo, ¿te parece si suspendes esta actividad y te quedas tú con los niños y yo salgo? Y yo voy a esa actividad. Y Lili me dijo, sí, en realidad tienes razón. Esta semana hemos estado poco tiempo con los niños y no queremos que la ausencia afecte a los niños, por lo tanto yo me quedo. Y gloria al Señor porque lo pudimos entender, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo. Y gloria al Señor, especialmente en el tema de la familia. Ya vamos a hablar del tema de la familia, pero qué maravilloso es que nosotros podamos identificar necesidades, podamos primeramente decir, hay algo que cambiar, hay algo que cambiar. Las cosas fíjense que hay algo que se ha descubierto en este tiempo y es la neuroplasticidad. Algunos van a decir, algunos cerrados de mollera, y nosotros tal vez lo hemos dicho, yo no voy a cambiar, yo ya no cambié. Fíjense que el cerebro genera neuroplasticidad, es decir, las conexiones neuronales van cambiando constantemente, y es lo que producen los cambios. Entonces, biológicamente, ni siquiera espiritualmente, biológicamente, tú tienes la capacidad de cambiar. Ahora, el tema está en que si yo voy a cambiar y se repiten los patrones de comportamiento, entonces yo me doy cuenta de que tengo que ponerme de acuerdo conmigo mismo, con Dios y con otras personas para que las cosas comiencen a cambiar. Entonces, algo tiene que cambiar en mí, primeramente, para que mi entorno cambie. ¿Cuántos quisieran cambiar algunas cositas en su vida? Estaba pensando. ¿Cuántos quieren cambiar algunos hábitos en su vida?
Entonces nos vamos a dar cuenta de que los 12 dijeron, elijamos a 7 hombres, y alguien me va a decir, estoy con puras mujeres, y alguien me va a decir, ¿por qué 7 hombres te dan? ¿Y las mujeres? Bueno, aunque no es el tema de conversación, en ese tiempo era muy complejo elegir mujeres al inicio de la conformación de la iglesia, porque el pueblo judío era extremadamente machista, y eso era algo malo, pero que en ese tiempo no se cambió. No vamos a defender lo indefendible, ¿cierto? Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que la Biblia nos muestra tal cual se comportan los personajes bíblicos, aún los discípulos, que tú dices, los discípulos, si los discípulos se equivocan, ¿qué queda para mí, pues, no? Y los discípulos vivían en un contexto extremadamente machista, por eso eligieron a 7 hombres y no a 7 mujeres, ¿no? Eso va a cambiar en el transcurso del tiempo. Eso que les correspondía a ellos en ese tiempo, probablemente no era el momento para cambiarlo, ¿no? Pero gracias a Dios porque vivimos en comunidades en donde hemos entendido eso, de que la mujer es importante, de que las mujeres son valiosas. Exactamente. Exactamente. Así es, exactamente. Y eso es súper bueno. Entonces los discípulos se pusieron de acuerdo en el contexto de una problemática. Fíjense que cuando hay acuerdos, Dios comienza a generar conexiones en el cielo que se van a plasmar en la tierra. Eso dice Mateo capítulo, Mateo, se me olvidó ya. Mateo 18. Mateo 18. Cuando hay acuerdo, Dios comienza a generar conexiones en el cielo que se van a plasmar en la tierra. Ya lo vamos a ver eso. Y a veces nosotros hay cristianos que son tan cerrados que muchas veces se cierran a que estos acuerdos se puedan conformar con personas incluso no cristianas, ¿no? ¿Se fijan? Y a veces Dios pone a personas incluso no creyentes para que nosotros podamos concretar ciertos acuerdos, ya sea cual sea el acuerdo, y para poder ser bendecidos, para poder ser de bendición. Dios ocupa a personas no creyentes para bendecirnos. ¿Usted sabía eso? Dios ocupa a personas no creyentes para bendecir nuestro entorno, nuestra vida, e incluso para facilitarnos ciertos procesos que nosotros estamos viviendo. Gloria al Señor. ¿O acaso usted cuando va al médico, usted dice, oiga, usted es cristiano, si no, no me quiero atender con usted? ¿Se imaginan? Bueno, y nos encontramos con cristianos así, ¿no? Que no quieren nada si no es con creyentes. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que hay poder en el acuerdo, no necesariamente con creyentes, sino que también con los no creyentes. Porque aún así, cuando nosotros entendemos de que necesitamos generar ciertos acuerdos con no cristianos, Dios comienza a hacer conexiones en el cielo y los va a plasmar sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos han sido bendecidos por personas no cristianas y tú te das cuenta que es Dios moviendo las piezas del ajedrez? Fíjense esto, y esto es súper interesante. ¿A cuánto le está haciendo sentido esto, lo que estamos hablando? Para que se produzcan conexiones del cielo a la tierra, necesitamos comenzar con el círculo más íntimo. ¿Alguien sabe cuál es su círculo más íntimo? Fíjense que dicen los terapeutas y los sociólogos, dicen que hay 4 círculos en donde nosotros nos manejamos. 4 círculos. Primero está el círculo íntimo, al cual algunos le llaman el círculo del corazón. Esas personas que son capaces de incluso escuchar tus latidos. Son de 3 a 5 personas. Este círculo es pequeñísimo, es VIP prácticamente. Es un círculo íntimo, en donde hay personas que te conocen íntimamente, no solamente tu cara bonita, sino que tu cara horrible. Me refiero a las cosas malas que haces, a tus errores, a las cosas que no están bien. Estoy hablando de un círculo íntimo que generalmente es la familia, no sé si están de acuerdo conmigo, que generalmente es la familia, y es el círculo del corazón. Conocen todo, o por lo menos casi todo de ti. Menos mal que son 3 o 5 personas que me conocen íntimamente.
Imagínense fueran más, ¿no? ¡Wow! Porque fíjense que estamos en esta, ¿cómo se dice? Paradoja. Que queremos ser conocidos a través de redes sociales, pero en el fondo de nuestro corazón no queremos que nos conozcan. Y aquel que nos conoce completamente y que podría juzgarnos no lo hace. ¿Vieron qué maravilloso Dios? Aquel que nos conoce incluso en la intimidad y que tiene la capacidad de juzgarnos no lo hace. Y eso es maravilloso. Entonces ese es el círculo íntimo, de 3 a 5 personas. Ustedes lo identifican, ¿no? Ustedes todos lo identifican. Bueno, ¿quieren escuchar el segundo círculo? Este es el círculo primario, que son de 15, 10, hasta 50 personas. Se extiende el círculo. Ya no son 3, 4 personas, son 10 hasta 15 personas. Este círculo primario. Y son con las que constantemente te relacionas. Con las que todas las semanas te relacionas, con las que compartes con ellos todas las semanas, que generalmente no pasa una semana sin conversar algo, sin establecer una charla profunda, y con las que tú puedes contar. Fíjate que son aquellas personas, el círculo primario no deja de ser menor, porque el círculo primario son aquellas personas, 15 a 50 incluso personas con las que tú puedes contar. Son el círculo de amigos, de familias, con las que sabes que si pides ayuda vas a contar con ellos. Vas a contar con ellos. Vas a contar con esas personas. Oye, ¿sabes qué, Esteban? Me estoy cambiando de casa. ¿Me ayudáis? Vamos. Vamos. Y ahí estamos. Y nos cambiamos de casa. Esteban, me quedé en Pana. ¿Me podéis ir a buscar? ¿Dónde estáis? Listo, vamos. Vamos. Ese es el círculo primario, es un círculo precioso, es un círculo que ojalá ustedes puedan experimentar, ustedes y yo puedan experimentar. Y se va extendiendo el círculo, ¿no? De intimidad. Y está el círculo de la comunidad, que son no más de 150 personas. Son las que tienes encuentros ocasionales. Amigos de redes sociales, de Instagram, de Facebook, que los ven más en Facebook o en Instagram que en la vida real. Sabes solo algunas cosas de ellos, sabes generalmente lo bueno de ellos. Generalmente en el círculo de comunidad sabes solamente lo bueno, pero no sabes las cosas negativas. Son a las que por ahí les preguntaría, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajo, si encuentras cualquier cosita me avisas. Ah, dale, yo te aviso cualquier cosa. Y se acabó la conversación. Pero no son aquellas personas que las llamaría a las 2 de la mañana teniendo un problema grave. En el círculo de comunidad no llamas a una persona a las 2 de la mañana y le dices, mira, ¿sabes qué? Me quedé sin metro, ven a buscarme. No. Se va entendiendo las diferencias, ¿no? Y está el círculo que es de movimiento. Tenemos al círculo íntimo, tenemos al círculo primario, tenemos al círculo de comunidad y tenemos al círculo de movimiento, que son alrededor, se estima que sean hasta 500 personas. Hasta 500 personas. Son las que no tienes casi nada y casi nula relación, pero los ubicas, pero tienes casi nada de relación, pero compartes ciertos aspectos en común con ellos. Como por ejemplo, yo que soy cristiano, podría ser otro cristiano. Tenemos cosas en común, pero en realidad es parte del movimiento. Pero en realidad yo no sé nada de él, no sé qué le pasa, nada, muy poco. Sé que se congrega en esa iglesia, ¿no? Como por ejemplo, parte de un mismo partido político, parte de una misma denominación de iglesia, y nos pasan los trabajos. Son parte del mismo trabajo, pero tú por allá, yo por acá, y no tenemos idea de nuestras vidas. Es decir, hay casi nula conexión. Y este es algo lindo que hemos estado viendo conversando con Lili, que para pasar del círculo de comunidad al círculo primario,
¿Te acuerdas cuántas personas? O sea, ¿cuántas horas debemos pasar? Fíjense. Para pasar de la comunidad del círculo primario, no, del círculo de comunidad al círculo primario, necesitas 50 horas mensuales. Necesitas invertir 50 horas mensuales para estar con una persona que es parte de tu círculo de comunidad a tu círculo primario. Y por otra parte, para pasar del círculo primario al círculo íntimo, a esos que escuchan los latidos de tu corazón, son 200 horas mensuales. No es tanto porque, claro, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 3 días al mes. No es tanto, ¿ah? Son como 700 horas al mensualeo, ¿no? No, esa es la de comunidad primaria. Pero la del primario a lo íntimo son 200. 200. Pero, ¿me pueden buscar cuántas horas tiene un mes? Creo que son 700 horas. Que serían como 8 días. 8 días. Serían 8. Pero 8 completo. Es un montón. Por cómo cómo se comporta nuestra sociedad y nuestro sistema, estar 8 días con una persona es una locura. Es una locura, ¿no? Entonces, por eso son tan pocos, porque necesitas 200 horas mensuales para estar con un círculo íntimo. Y ahora pensaba en esto. Necesitamos revisar nuestra agenda y descubrir qué personas queremos que estén en nuestro círculo íntimo y quiénes no. Necesitamos revisar nuestra agenda y descubrir qué personas queremos que estén en nuestro círculo primario y quiénes no. Necesitamos revisar nuestra agenda y necesitamos intencionalmente profundizar y dedicarle tiempo a aquellas personas que nosotros estamos en nuestro círculo íntimo. ¿Y qué tiene que ver los círculos de sociabilización con el poder del acuerdo? Y aquí es lo maravilloso. Porque necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro círculo íntimo antes que con cualquier otro grupo social. Porque si esto no sucede, entonces tus otros grupos sociales no serán tan fuertes, no serán tan satisfactorios, incluso algunas personas ni siquiera van a considerarte para formar parte de tu grupo íntimo. Fíjense qué potente esto. Fíjense qué potente. Lo voy a repetir de nuevo porque esto es el centro del mensaje. Necesitamos revisar nuestra agenda y descubrir qué personas queremos que estén en nuestro círculo más íntimo y quiénes no. Porque a veces improvisamos hasta en esto. A veces nos encontramos con personas en nuestro círculo primario y la verdad es que yo no quiero. Yo no quiero eso. A veces estamos con personas, a veces deseamos que personas que están en nuestro círculo de comunidad estén en nuestro círculo primario, pero están allá, lejos. Y no generamos una intención a la hora de desarrollar este tipo de relaciones con personas que nosotros creemos que nos van a hacer bien. Porque la idea es que estas personas también, que tú consideras que están en tu círculo primario y en tu círculo íntimo, son personas que te van a bendecir y que tú vas a bendecir a ellos. Entonces, iglesia, sé intencional, revisa tu agenda con respecto a qué personas quieres que estén en tu círculo íntimo y en tu círculo primario. Y segundo, necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro círculo íntimo antes que con cualquier otro grupo. Esto viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es muy difícil ponerse de acuerdo con el círculo de tu comunidad cuando en tu grupo más íntimo no hay acuerdos. Es difícil, es casi imposible, iglesia.
Sí, y esto le pasa a la gente que es, de una forma en la iglesia, genera más espacios de sociabilización en la iglesia, pero poco espacio de sociabilización en tu casa. Y se genera un problema grande. Se genera lo que nosotros llamamos el farisaísmo, el estar bien en la iglesia, el estar bien en tu grupo, porque a nosotros nos gustan los números, ¿no? Entonces, en los grupos numerosos estamos bien, pero en los grupos íntimos estamos mal. No hay comunicación, no hay acuerdos, hay falta de perdón y se genera una contradicción enorme en tu vida. Se genera una contradicción enorme. Entonces nuestros mayores esfuerzos, iglesia, tienen que estar en los círculos íntimos. En aquellas personas que te conocen lo malo que hacen las cosas, pero también lo bien que hacen las cosas. Y que ustedes se ponen de acuerdo para decir, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos avanzando. No solamente solo, sino que nos ponemos de acuerdo en Dios. Porque la palabra del Señor dice que cuando nos ponemos de acuerdo y a Él se lo pedimos, es decir, hay una relación no solamente en la tierra, sino que de la tierra hacia el cielo. Entonces Dios empieza a generar conexiones en el cielo que se van a plasmar en la tierra y eso va a dar como resultado bendición, prosperidad, crecimiento, avance. Es maravilloso. Es maravilloso, ¿no? Y fíjense que me encantan los discípulos porque dice, nos pusimos de acuerdo. Y fíjense que estaba un ex cobrador de impuestos y un ex celote. O sea, por así decirlo, un ex de izquierda y un ex de derecha. Y se pusieron de acuerdo estos cabros. Dice la palabra, ¿no? Entonces, fíjate que en tu círculo íntimo, más allá de las diferencias, creo que tiene que unirlos lo fundamental. Busquen lo que los conecta, busquen lo que es fundamental. Dios tiene que ser parte de lo fundamental en tu grupo más íntimo para que haya mucho más bendición de la que ya has visto. Y escogieron a 7 hombres. Y otra cosa. Bueno, esto lo hablamos. Entonces dijimos, nos ponemos de acuerdo para que yo siga haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Ese era el propósito de los discípulos. Fíjense, los discípulos sabían lo que tenían que hacer. Y ahí hay un principio importante para poder fortalecer los círculos, para poder fortalecer los acuerdos. Es necesario saber lo que tú y yo queremos. ¿Mm? Los discípulos sabían lo que tenían que hacer. No, nosotros no nos podemos ocupar de esto. Y pareciera que fuera como muy agrandado de parte de los discípulos, porque los discípulos no quisieron decir, no, nosotros no nos vamos a ocupar de las viudas porque eso es menos importante. No fue esa la intención de los discípulos. Los discípulos dijeron, nosotros no nos podemos ocupar de las viudas porque la palabra, la predicación, la enseñanza de la palabra necesita un espacio y un tiempo importante. Entonces muchas veces nos encontramos con personas que son llamadas a servir y están haciendo cualquier otra cosa. Entonces nos encontramos con personas que tienen que estar con sus hijos y no están con sus hijos. La palabra del Señor dice que hay tiempo para todo. El problema es que nosotros estamos sembrando cuando tienes que recibir la cosecha. El problema es que muchos están esperando la cosecha cuando ni siquiera han sembrado. Entonces muchas veces tú quieres ver a tu familia en la iglesia convertida y tú pasas más tiempo en la iglesia que con tu familia. Tienes más peso en la iglesia, pero en tu familia pesan menos que una pluma. Hay tiempo para todo, dice la palabra. El problema está, o el tema está en cuestión, que cuando nosotros nos acercamos al Señor,
Dios nos va a dar discernimiento, Dios nos va a dar la capacidad para saber qué es lo que tenemos que hacer y cuándo sembrar, cuándo cosechar. Cuándo estar con nuestra familia y cuándo no estar con nuestra familia. Cuándo trabajar, pero también cuándo descansar. Porque nos encontramos frente a una sociedad que no descansa, que no sabe de descanso. ¿Se fijan? Nos encontramos con personas que son altamente perfeccionistas, pero como ya lo habíamos comentado otra vez, el perfeccionismo minimiza tus logros y maximiza tus errores. Dios no quiere a personas perfeccionistas. No hay bendición en las personas perfeccionistas. No es lo mismo perfeccionismo que excelencia. No es lo mismo. Pero sí, sí es importante para mí, yo lo pienso así, de muchos años que lo aprendí en la iglesia, que si uno no gobierna, en este caso hablaba del hombre, pero yo me imagino que estaba por cabeza del hogar, si en mi caso no tengo un hombre, soy yo la cabeza del hogar, pero que si uno no, ¿cómo se llama? No administra bien su casa, ¿cómo va a administrar las cosas del Señor? Exactamente, exactamente. Así lo veo. Se tiene que dar desde el círculo más íntimo, aunque vivamos solo, ¿ya? Aún así, las personas que viven solo tienen su círculo de intimidad y que las debe reforzar y que las debe estimular. Claro, porque cuando uno quiere compartir la intimidad con el Señor en oración, a mí me pasa que el pecado, son pecados pequeños, pero son pecados. O tengo un pensamiento que no corresponde, pero yo no puedo orar hasta que no me pido perdón primero al Señor. Y después lo honro y le agradezco todo. Porque así lo he aprendido también. No sé si estoy bien. Bueno, sí, o sea, hay que confesar cada vez que nos equivocamos, se confiesa. Claro. Entonces, fíjense que no es solamente elegir, porque los discípulos, después que se pusieron de acuerdo, tomaron una decisión. Pero no es solamente, hay gente que se pone de acuerdo y toma malas decisiones. Pongámonos de acuerdo, ya, metida de pata. Y mal. ¿No? Entonces, cuando tú tienes que, otro principio que enseña Hechos capítulo 6, que los discípulos se pusieron de acuerdo en unidad, pero no metieron la pata, sino que eligieron a personas capacitadas para esas labores. 7 hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. El don de sabiduría es una habilidad espiritual, sobrenatural en muchos casos, dada por el Espíritu Santo que permite aplicar el conocimiento divino a situaciones prácticas de la vida, interpretando correctamente la voluntad de Dios y orientando a otros conforme a su propósito. Don de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Fíjense. Y una vez que dijeron, escojamos a estos, entonces ahora que los tenemos, menos mal que los tenemos, por eso, y fíjense algo interesante que explícitamente no está en la Biblia. Los discípulos contaban con personas. Yo te pregunto, ¿con cuántas personas cuentas tú? No, Esteban, la verdad es que miro a mi alrededor y no cuento con nadie. Es tiempo entonces de sembrar. Iglesia, si tú miras y tú dices, yo no tengo ni círculo íntimo, entonces, iglesia, este es un tiempo en donde tú tienes que sembrar en tu círculo íntimo. Este es un tiempo en donde tú tienes que sembrar tal vez no en tu círculo íntimo, porque hay personas que se quedan en el círculo íntimo, pero tampoco tienen un círculo primario. Entonces, esas personas que están ahí en su círculo íntimo, necesitas avanzar a desarrollar un círculo primario. Entonces eso es súper importante. Los discípulos tenían círculos primarios.
Fíjense, los 12 eran el círculo íntimo, pero los primarios eran los diáconos, los 7 hombres. Y encontraron a Esteban, Felipe, un círculo primario. Había gente, o sea, Pedro, papá, 2 de la mañana, Esteban, estoy con problemas. Papá, Felipe, porfa, te necesito aquí. Necesito que prediques la palabra. Necesito que administres esto. Necesito que sirvas. Ya, Peter, ahí voy. ¿Se fijan en el círculo primario? Entonces, si tú no tienes círculo primario, es tiempo de siembra. Es tiempo de siembra. Ya estoy terminando, aunque no lo crean. Y fíjense lo que dicen. Después que ellos identificaron que tenían un círculo primario, los discípulos dijeron, entonces nosotros vamos a poder enseñar la palabra y vamos a poder orar. Hay gente líderes, personas, cristianos, que como no tienen estos círculos, no se pueden apoyar en otras personas, entonces a veces ni siquiera tienen tiempo para orar. Deberían tener tiempo para orar. A todos, dice el versículo 5, y a todos les gustó la idea. Todos se pusieron de acuerdo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa cuando no hay acuerdos? ¿Qué pasa cuando no hay acuerdos en tu círculo íntimo? ¿Qué pasa cuando no hay acuerdos en tu círculo primario? Los grupos sociales con los que te encuentras no van a ser fortalecidos, incluso a nivel de que se divida, como dicen ustedes, al punto de quiebre. ¿Mm? Cuando no hay acuerdos, los grupos en los cuales tú te encuentras no son fortalecidos. Cuando no hay acuerdos, no hay un sentido de pertenencia. ¿Se han dado cuenta en situaciones en donde hay una persona que toma las decisiones, pero que no hay acuerdo? Esto es monarquías. Esto es una tiranía. Hay una persona que toma la decisión y que no hay un trabajo en equipo. Tú no te sientes parte de eso. Pero en cambio, cuando tu decisión o cuando tu consejo, cuando tu idea es valorada, es tomada, entonces tú tienes un sentido de pertenencia. Tienes un sentido de pertenencia, ¿cierto? Y pasa hasta en las familias. Das una idea, propones algo, avanzamos en algo, y obviamente los papás, muchas veces tenemos que tomar las decisiones aunque nuestros hijos no estén de acuerdo, eso sí es claro, ¿no? Porque no todas las decisiones que ellos, o los consejos que ellos dicen, tal vez pueden ser válidos porque ellos no tienen la capacidad tal vez de ver algunas cosas que los papás pueden ver. Entonces, cuando no hay acuerdo, no hay avance. Cuando no hay acuerdos, no hay progreso. Fíjense en lo espiritual, para los que creemos en el Señor, para los que lo hemos decidido seguir. Cuando no hay acuerdos, Dios no va a proveer. Cuando no hay acuerdos, Dios no va a abrir puertas. Cuando no hay acuerdos, Dios nos respaldará de manera sobrenatural tu vida. Es por eso que cuando nosotros plantamos la iglesia, nosotros dijimos, pongámonos de acuerdo en algo. ¿En qué? En que nos puede faltar muchas cosas, pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó. Si hacemos cualquier otra cosa que Dios no nos mandó, nos pusimos de acuerdo, pero erramos después. ¿Se fijan? Entonces nosotros entendemos que como iglesia hogar tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó. Gloria al Señor. Ser responsable con las Sí. labores que uno acepta. En el caso de los voluntarios, estoy hablando específicamente, se ha tomado el peso, parece, de la responsabilidad. Que nos comprometimos a algo y esa promesa se está rompiendo. Bueno, oremos por eso. Oremos por eso. Y quiero terminar con este relato. ¿Se acuerdan de José?
cuando llega esclavo a Egipto y llega preso. Inmediatamente, derechito a la cárcel. Es decir, un pasaje VIP desde Israel hasta Egipto. A la cárcel, directo. No por el sector VIP. ¿Me acompaña en la música, Lili? Fíjense en esto. Y José está en la cárcel. Y de repente, dentro de su cárcel, que no sé cómo sería, no sé cuál es el espacio, pero dice que entra también y lo acompaña el jefe de los coperos y el jefe del panadero. Se portaron mal, dice que deshonraron al faraón y entraron también en la cárcel. Y José, ¿qué es lo que hace? Les interpreta un sueño a los dos, tanto al copero como al panadero, como al jefe de los coperos como al jefe de los panaderos. Y fíjense algo interesante. José le dice al jefe de los coperos, después que le interpreta el sueño y lo entiende y lo comprende, le dice: acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. Acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. Cualquier cristiano religioso diría: yo no me acuerdo con el faraón. Y ahí hubiera estado pudriéndose José, si hubiera sido religioso. Pero él dijo: hey, copero, acuérdate cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. ¿Y saben qué? Pasan 2 años. Pasan 2 años en la cárcel José después de que le dice eso. Y quiero hablarles a esas personas que creen que Dios se olvidó de ellos. Lo más probable no sale en la escritura, pero lo más probable es que José se haya preguntado: ¿se habrá olvidado de mí el jefe de los coperos? ¿Será que solamente le serví para interpretar su sueño y ya se olvidó de mí? Hoy nos encontramos con personas que creen que Dios se ha olvidado de ellos, pero no ha sido así. Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Es cierto, estás viviendo como que si no pasara nada. Anhelan los cambios, pero no suceden. Y te preguntas: ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que estoy pagando los platos rotos de mis propias decisiones? ¿Será que Dios se olvidó de todas las promesas que salen en la Escritura para mí? Entonces, hay personas que han perdido la fe. Hay personas que creen en Dios, pero creen que ese Dios bueno es solo para algunas personas, pero para otras personas no. Para una persona como yo, ese Dios bueno no. Y creo que Dios te está diciendo en esta hora que aunque han pasado 2 años, un día lo que pediste se va a cumplir. Lo que pediste se hará cumplir. Tal vez has estado orando por tanto tiempo. Tal vez por qué cosas. Tal vez por tu matrimonio, por tu familia. Tal vez cada vez que te acuestas en las noches deseas tener una familia más fortalecida, pero el silencio es lo único que escuchas. Y pasan 2 años. Y Dios, ¿se acuerdan que cuando uno se pone de acuerdo, Dios comienza a hacer conexiones en el cielo y lo plasma en la tierra? Y José se puso de acuerdo con el copero, y 2 años después el faraón llamó a todos sus sirvientes y le dijo: estoy re enojado porque nadie me puede interpretar el sueño. Y ustedes saben que el faraón lo que decía se hacía. Y vinieron unos brujos, hechiceros, y no pudieron interpretar el sueño. Y dice la palabra que el copero se acordó de esos tiempos. Dice que y fue una coincidencia, ¿no?
pero sabemos que una coincidencia es cuando Dios realiza conexiones en el cielo para plasmarlo en la tierra y en donde Dios permanece en el anonimato, en donde Dios no quiere ser protagonista. Fíjense qué maravilloso. Y el faraón le dice: ¿y a dónde está ese hombre? Llámalo, ven a buscarlo. Anda a buscarlo, llámalo para que me interprete los sueños. Y después de 2 años en la cárcel, el copero se acuerda, lo llama y José interpreta los sueños del faraón. Y esos sueños se hicieron realidad. Y antes de que los sueños se hicieran realidad, el faraón le dice: necesito una persona como tú, como mano derecha de mi reino. Y José pasó de ser un esclavo a ser la mano derecha del faraón. Las promesas de Dios para tu vida siguen vigentes. Las promesas de Dios para tu vida siguen vigentes. Porque te he amado, dice el Señor. Porque te he amado, dice el Señor. Porque yo he estado contigo y no me he ido. Porque aunque hayan tiempos de silencio, yo estoy contigo.